Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Significa revelación, Apocalipsis. Y cuando yo leo la palabra de Dios, lo veo en este panorama, en las dispensaciones. Voy a apagar la luz aquí, pero la gráfica va a salir en la pantalla para las personas que están viendo esta grabación. Cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo leo la Biblia, lo veo en periodos de tiempo, 7 dispensaciones. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 y está lo que son tratos que Dios tiene con los seres humanos, tratos que Dios tiene con el hombre. Y cuando el Señor hizo los cielos y la tierra y puso a Adán y Eva, los hombres, los seres humanos en la tierra, era el tiempo de la inocencia. Tiempo de inocencia. Esa es la primera dispensación o el primer trato que Dios hizo con los hombres. Inocencia. Adán era inocente, Eva también era inocente. Pero cuando ellos desobedecieron la palabra de Dios, se les fue el Espíritu Santo, la gloria de Dios adentro y afuera, y estaban desnudos y entraron en el tiempo de la conciencia. Ya cuando son conscientes ellos de lo que han hecho, esa es la etapa y el periodo de tiempo de conciencia. Mucha gente dice: yo no quiero ir a la iglesia porque me van a poner restricciones. Lo único que estaba la única restricción que estaba en el huerto de Edén era un árbol. Un árbol. No toques ese árbol, dice el Señor, dijo el Señor. No toquen ese árbol. De todos los árboles pueden comer menos de uno. Muchos hablan acerca de las restricciones y dicen: yo no quiero venir a la cosa de Dios, ni quiero ir a la iglesia porque hay muchas restricciones, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. El Señor pone restricciones para que tengamos libertad en Él. Aleluya. Mucha gente habla de lo que no quieren acercarse a Dios y no quieren acercarse a Dios porque dicen: no puedo hacer esto y no puedo hacer lo otro. Pero no hablan del poder y la autoridad que Dios le da a uno cuando uno está en Él. Libertad en Él, autoridad y poder en Él, como lo tenía Adán. Y Adán era el primer profeta. Profetizaba sobre los animales, profetizaba sobre los árboles. Él era el primer profeta en la tierra. Él hablaba junto con Dios y Dios hablaba con él. Y Dios caminaba con Adán en el día. Relación. Los amigos de Dios están contados con la mano en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice: y Abraham creó y fue contado por justicia su fe, y fue un amigo de Dios. Que la palabra un día, o que el Señor los llame a nosotros amigos. Qué bonito sería eso, que el Señor los llamara amigos. Está el tiempo de la inocencia, número 1. Después 2, conciencia. Y lo tercero es el gobierno humano. Gobierno humano, cuando entran a gobernar los seres humanos, el primer hombre, dice: valiente cazador delante de Jehová, Nimrod. El primer prototipo o el primer sombra de lo que va a llegar a controlar el mundo en el libro de Apocalipsis. La bestia que Daniel vio, la bestia que Juan vio, y el espíritu de anticristo que opera en los hijos de desobediencia y que ataca violentamente el reino de Dios. Nimrod tenía ese espíritu de anticristo porque se levantó en contra de Dios, y él dice que en el hebreo que cazaba las almas de los humanos para que lo adorasen a él como Dios. Tenía un sistema religioso y tenía un sistema de gobierno. Según los historiadores judíos, ellos creen, y en esos libros apócrifos en la historia judía, en el tiempo de Nimrod, que él hizo la torre de Babel, que un ladrillo era más valioso que la vida de un ser humano por la torre que había hecho. Y cada ladrillo, para llevarlo a la torre, demoraba 1 año para que llegara al final de la torre. Entonces, si se caía el ladrillo, para el sistema de gobierno de Nimrod era más valioso un ladrillo que la vida de un ser humano.
Entonces dice que están ambos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ven y dicen: todavía no puede suceder esto. Quieren ya unificar el mundo con un solo idioma. Había un solo idioma, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda. Y el Señor baja y desciende y los confunde a todos. Y todavía hay gente que hace pirámides y hace torres. Lo que ellos estaban haciendo, Dios no estaba en contra de que los hombres hicieran torres altas. Eso no era el pecado. El pecado es que este hombre estaba haciendo un sistema anti Dios para controlar el mundo. Y él quería penetrar el cielo y ponerse a él mismo como Dios, para que lo adorasen a él como Dios. Un sistema, una religión, un gobierno, una moneda. Y eso es lo que a eso va caminando el mundo entero. Una sola moneda, un solo idioma, un solo sistema, un solo gobierno. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Eso lo vio Juan, eso lo vio Daniel. Lo cuarto, la promesa. Cuarto, dispensación. Dios trata con Abraham. Y con Abraham él le dice: te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. De este hijo va a salir una nación grande. Aleluya. Y ese es el trato que el Señor tiene. Tiempo de promesa. Y después el tiempo de la ley. Quinto, dispensación, ley. ¿Quién era el siervo de Dios y el profeta que Dios le dio la ley? Moisés. Periodo de tiempo. Dios no puede juzgar a los seres humanos todavía porque no hay ley. El Señor puede juzgar cuando hay ley, porque cuando se manifiesta la ley, el hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando no hay ley, el hombre no sabe. Si no hay reglas en tu casa, los niños no saben a qué hora se tienen que lavar los dientes, a qué hora se tienen que bañar, a qué hora se tienen que dormir. Hay muchos padres que no ponen leyes ni reglas en la casa, y bueno, los niños pues son un problema para la sociedad. Si quieren dormir a cualquier hora, a las 11, 12, 1, son los niños que mandan en la casa, no los padres. Desorden. Es desorden. Entonces la ley, tiempo de la ley. Entonces el Señor levanta un siervo de Dios conocido Moisés y le da a él los 10 mandamientos, la ley, para juzgar las naciones y para que el pueblo judío fuera la luz en las tinieblas y que diera la ley de Dios en la tierra. Aleluya. Y después de un periodo de tiempo de Cristo Jesús, cuando Él se manifiesta, Él está en medio de la ley y en medio de la gracia. Cuando Él aparece en el escenario, dice: ustedes tienen la ley y los profetas. Así le hablaba a Jesucristo. Hasta que el momento que Jesucristo murió y resucitó, ahora Él envió el Espíritu Santo. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Dos mil años han pasado. Cristo resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Antes de que Él fuera levantado, Él entra, come con sus discípulos, sus apóstoles, y ellos están ahí con un poco de temor, y Jesucristo aparece en el escenario. Y empieza el tiempo y la edad de la iglesia y de la gracia de Dios. Porque la gracia y la misericordia viene del trono de Dios. Y Cristo es la esencia de la gracia. Y Cristo es la esencia de la misericordia. Y ahí está gracia y misericordia en la tierra. Tocando pies ahí en Jerusalén y diciendo: yo he resucitado de los muertos. Aquí están las heridas. Toquen mi costado. Y dice la palabra de Dios: ellos, los apóstoles, todavía no tienen el Espíritu Santo. No tenían eso ellos, hasta el momento que Jesucristo resucitó. Y cuando Él resucita, ahora dice la palabra, lea bien en Juan y Lucas, sopló sobre ellos. Y en ese momento ellos recibieron su porción, pero tenían que poner de su parte. La salvación es gratis. Tú puedes recibir a Cristo gratis. Lo demás te va a costar. Buscar la unción, recibir los dones, que tu familia sea bendecida, prosperada, que tus hijos lleguen a la salvación. Eso te va a costar a ti. Rodillas, tiempo con el Señor, leyendo la palabra, orando, ayunando, para que tú veas la victoria en tu casa. Amén. Y no vayas a soltar a Dios, a Cristo Jesús, hasta que te bendiga el Señor. Hasta que tú veas la mano de Dios. Tiempo de la gracia.
Y en eso estamos. Y el tiempo de la gracia se va a acabar. Cuando se levante el hombre de pecado que dice Daniel. Cuando Jesús dice, como dijo Daniel, cuando se levante el hombre de pecado y se siente en Jerusalén, ahí y tome posesión, ahí dice en el libro de Mateo 24, ay de las que están en cinta en ese momento. Ay de ellos. Ninguna arma, ninguna munición, ningún rifle, ningún conocimiento, ninguna arte marcial, ninguna defensa personal te va a salvar en ese momento. Porque va a llegar un sistema que se va a ser implementado para cazar a todos ellos que confiesan el nombre de Jesucristo. Se está viendo la sombra de eso. Pastores que han sido sacados de Twitter y de las redes sociales por hablar la verdad de Dios. La persecución ya empezó. En Australia, en Canadá, en California, en Nueva York, en estados donde están restringiendo, hay restricciones sobre iglesias. La persecución ya empezó y el diablo está empujando fuerte para que se lleve a cabo ese sistema ya. Pero hay un problema, la iglesia todavía está, aleluya. Hay poder y ahí está el Espíritu Santo todavía, y el diablo no puede hacer nada sin que le pida permiso al Señor. Pero va a llegar el tiempo, la séptima dispensación, la séptima época de Dios, el trato de Dios con los hombres, el milenio. Y ahí es donde nosotros vamos. Tú y yo me estoy programando para estar con Cristo Jesús en el milenio. Para reinar junto con Él, dice la palabra. Y allí el Señor va a separar los cabros y las ovejas. Heme aquí, dice el Señor. Los que son míos, aquí van a estar junto conmigo. Dice su palabra, el libro de Mateo 24, el milenio. Reinando con Cristo Jesús por 1000 años. Que eso era el plan original que tenía el Señor con Adán. Por eso Adán llegó cerca de los 1000 años. Llegó 939, algo así, años. El hombre más anciano, más mayor de edad, Matusalén, 969 años. Quiere decir que dentro de tu ADN, de tus genes, está la habilidad para que el hombre viva por 1000 años. Pero cuando pecó y se le apartó el árbol de la vida, entonces ya no pudo vivir más. Quiere decir que solo una mordidita del árbol de la vida te va a dar muchos años de vida. El árbol de la vida está en el paraíso con el Señor. El Señor lo tenía que sacar de la tierra, porque si el hombre comiese de ese árbol de la vida con pecado, este planeta Tierra fuera un planeta de gente endemoniada que fuera eterna, comiendo del árbol de la vida. Ese era el plan del diablo con los hombres, para hacer caer mal a Cristo, o hacer quedar mal a Dios o la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, porque Él siempre tiene un plan, aleluya. Él es el alfa y el omega. Y esa es la línea de tiempo. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo veo esto como la línea de tiempo: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la gracia y lo que es el milenio. Y durante esta época de tiempo estamos nosotros, de entre la gracia y lo que es la venida de Cristo Jesús, y lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia, de tú y yo en las nubes, y el periodo de 7 años en toda la tierra, cuando el gobierno va a ser reinado por Satanás mismo, la serpiente, el dragón, por su sistema religioso, por el falso profeta, por el dragón que está dirigiendo a los dos, a la bestia, y hay una trinidad falsa ahí: el diablo, el dragón, el falso profeta y el anticristo. Hermano, ¿quién es el anticristo? ¿Será este hombre religioso que está encargado de la iglesia, o será este presidente? Todavía no ha aparecido el anticristo en el escenario. Puede ser que ya esté vivo y que ya haya nacido, pero no ha aparecido, porque la iglesia todavía está. Y si aparece, hay un problema si aparece, porque la iglesia va a empezar a hablar lenguas. Y después él se tiene que ir por la autoridad y el poder de Dios. El momento que la iglesia sea levantada en las nubes por Cristo, ahí es donde se le da a él autoridad y poder, porque ya no está la sal, que somos tú y yo, y la luz del mundo. La sal es la que preserva, amén, y la luz que da la palabra somos tú y yo. Y ya no va a haber la sal que preserva la tierra ni la luz en el mundo.
y ahora va a poder reinar por un tiempo. Apocalipsis 2, versículo 1. Introducción del milenio. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Una iglesia que tiene discernimiento, una iglesia llamada la iglesia de Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, y que dice de que el todopoderoso Cristo Jesús dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y quiénes son esas estrellas? Son los ángeles del Señor, lo que Dios pone ahí como ministros y como pastores, que son servidores de Dios en las 7 iglesias, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Y también los ángeles son aquellos que el Señor pone como pastores, como ministros, que están dando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, orando en lugares. Son luz en las tinieblas. Entonces, cuando tú cargas la palabra de Dios y estás ministrando sobre alguien, el Señor hasta te llama a ti ángel, porque estás cargando el mensaje de la palabra de Dios. Y los ángeles no tienen la autoridad, los ángeles celestiales no tienen la autoridad para predicar la palabra aquí en la tierra. Solo tú y yo tenemos la autoridad del poder para predicar la palabra en la tierra. Y son los que están en la palma de la mano de Cristo Jesús, en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: hay 7 candeleros de oro y hay 7 espíritus de Dios que están en el trono de Dios. Vamos a ver eso en el capítulo 3. También dice eso, que hay 7 espíritus de Dios. Esos espíritus que salen y que están en el trono de Dios están en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. El espíritu de Dios, número 1. El espíritu de sabiduría, número 2. El espíritu de inteligencia, 3. El espíritu de consejo, 4. El espíritu de poder, 5. El espíritu de conocimiento, 6. El espíritu del temor de Jehová, 7. Y el espíritu del temor de Jehová, 7. Son 7 espíritus. Este Espíritu Santo tiene todos estos espíritus y fueron depositados. ¿Y quién los cargó estos espíritus y este Espíritu Santo? Cristo Jesús. El espíritu de consejo, por eso es de que Él consejaba. Espíritu de poder, por eso es de que Él podía echar fuera demonios. Espíritu del temor del Señor, porque le temía a la palabra de su Padre. Eso es lo que le falta ahora a la iglesia, el temor de Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y si no tienes sabiduría, quiere decir que no tienes temor de Jehová. Si no tienes sabiduría, significa que no tienes temor de Jehová. Y dice la palabra: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hay que probar. Hay que probar la gente si vienen de Dios o si no son de Dios. Hay que probar las prédicas si tienen unción de Cristo Jesús o si no tienen unción de Cristo Jesús. Hay que probar los siervos y la sierva de Dios. Eso no es malo. Yo pruebo. ¿Cuántos prueban cuando van al Costco o al Sam's Club? Le dan una prueba, una muestra antes de comprar. Ahí cuando empiezan a regalar camarones, una gran fila de gente que quiere probar los camarones. Y cuando dicen cuánto vale la caja de camarones congelados, dicen: ay, no es mío, no para mí, pues dan una probadita. Hay que probar cuando uno está recibiendo un mensaje, si viene de Dios o si no viene de Dios. ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Y qué es lo que yo necesito? El Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, que te enseñará todas las cosas, para saber si así son las cosas. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ay, esto es duro, una iglesia que ha probado a los mentirosos, una iglesia que ha trabajado arduamente, una iglesia que no soporta a los malos, una iglesia que ha tenido paciencia, que ha sufrido. Pero hay algo en contra de esa iglesia. Ese es el estado de las iglesias. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y de las 7 solo hay 2 que el Señor
no haya ningún problema con esas iglesias. De las 7 hay 5 donde el Señor encuentra una falla, algo en esas iglesias. Que no, dice aquí la palabra, tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia que deja su primer amor ya no tiene ese deseo de leer la palabra del púlpito. Ya no quiere hablar las verdades que Cristo viene porque ha perdido su primer amor. La iglesia que ha perdido su primer amor habla más de charlas de motivación y de cosas, fantasías, de cuentos. Ya ni ocupa la palabra, tiene folletos y tarjetas. Ya ni está la Biblia en los altares. Ya ni oran por los enfermos. Ya no hay liberación. Ya no hablan en lenguas. Ya ni profetizan porque tienen miedo de profetizar. No le piden al Espíritu Santo. Más bien dan dinero a hombres y mujeres para que lleguen al altar y den charlas de motivación. La iglesia que ha perdido su primer amor cree más en los instrumentos y en los músicos que en la unción que va a dirigir la alabanza de ese día. Los músicos que están en la barra y en la cantina un día anterior son los mismos que están tocando en los altares. Esa es la iglesia que ha perdido su primer amor, porque ya no tiene el temor de Jehová. La iglesia que ha perdido su primer amor ya no fluye ni trabaja el poder de Dios en esa iglesia. La iglesia que ha perdido su primer amor es una iglesia religiosa. Yo no quiero ser religioso. Yo quiero ser hijo de rey. Y aquí lo que se va a predicar en este lugar, en este altar, en esta iglesia, es el reino. Que el reino ya está cerca, se ha acercado. Y Cristo Jesús va a regresar pronto por tú y yo, la novia. Y que la iglesia tiene poder, aleluya. Y que el Señor te ha dado a ti autoridad y poder para caminar sobre serpientes y alacranes. La palabra de Dios tiene poder. La iglesia que ha perdido su primer amor, Éfeso, perdió su primer amor. ¿Y la iglesia se pueden perder, hermano? Claro que se pueden perder, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Y los hermanos y las hermanas se pueden perder? Sí, se pueden perder, porque lo dice la palabra de Dios. Pero yo pensé que cuando uno recibe a Cristo, salvo siempre salvo. No dice eso la Biblia. Tú eres salvado el momento que tú reconoces a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Le pides perdón al Señor por tus pecados, pero tienes que seguir caminando con Cristo. Tienes que seguir buscando ese aceite fresco, ese aceite de Cristo. El aceite no lo puede dar una iglesia, el aceite lo da Cristo Jesús. Es tu relación íntima con el Señor. Dice la palabra, versículo 5, recuerda. Por tanto, de donde has caído. Miren lo que la iglesia está en un estado caído, así como el diablo. Jesucristo dice, y yo miré a Lucifer, a Satanás, caer como relámpago del cielo. Y aquí hay una iglesia en un estado caído. Y no se trata de la cantidad de gente que llega a la iglesia. Se trata de la calidad y el mover del Espíritu Santo que se está moviendo en la iglesia. La cantidad se llenan los estadios de fútbol de cantidad. La gente puede ir a un concierto de alabanza y adoración, ahí va a estar lleno la iglesia. Cuando hay un buffet para la mañana de oración, ahí va a llegar la gente a comer sus pancakes, su café, sus donuts. Si va a haber un convivio en la iglesia, muchos van. Pero el momento cuando se dice hay que orar, hay que ayunar y hay que hacer una vigilia, ahí está vacía la iglesia. Y el Señor quiere ver a dónde está tu corazón. Aleluya. Una iglesia que se mueve con poder. Muchos pastores hasta tienen miedo de orar por una persona que tiene un demonio, porque nunca han orado por una persona endemoniada. Tienen un título que dicen yo soy pastor. Lo tienen colgado ahí en la oficina. Pastor fulano de tal, con doctorado fulano de tal. Y en la universidad nunca le van a enseñar a uno cómo echar fuera un demonio. Nunca le van a enseñar cómo hablar las lenguas. Eso se consigue por la unción del Espíritu Santo. Amén. Pastores que le tienen miedo a los brujos. Aquí no le tenemos miedo a los brujos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Sí, amén.
La iglesia tiene que tener poder. Ya pasó el tiempo de la iglesia, osito de goma. ¿Han visto los ositos de goma? Los gummy bears. Esos dulces. Ositos de goma, los gummy bears, de diferentes sabores, de fresa, de canela, algunos, de cherry, de naranja. Y esos ositos de goma vienen, a mí me encantan esos ositos de goma. Las lombrices de goma yo me las como. Los gummy bears, gummy worms. ¿Y qué es lo que sucede cuando ese osito de goma está cerca del calor? Se derrite. Por eso hay muchos hermanos y hermanas que se llaman ser cristianos, pero se derriten cuando llega el fuego del Espíritu Santo. No saben qué hacer. No saben qué hacer con la autoridad y el poder que el Señor le ha dado. No tienen carácter, no tienen valentía. El Señor le ha dado valentía y carácter. Aleluya. Tienes que ser como cordero y como león, humilde y servir. Pero cuando te toque a orar, hablar con autoridad, que te toque hablar y orar con autoridad, como león, rugir como león. Y la iglesia había perdido su primer amor. No, que no se vaya a perder su primer amor. Esa es la caída de muchas iglesias, cuando pierden su primer amor. Empezaron muchos ministerios con el fuego y la llenura del Espíritu Santo, y luego se han convertido en clubes sociales, donde ya no se mueve el poder de Dios. Y si van a hacer una vigilia, es para que las hermanitas y los hermanitos estén hablando, mitoteando, chismeando de fulano y sutano en las vigilias, y eso no le agrada a Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Ya perdieron su primer amor. Arrepiéntate, dice la palabra. Recuerde por tanto de dónde has caído y arrepiéntate. ¿Por qué la iglesia se tiene que arrepentir? Porque la iglesia ha fallado y se le olvidó su primer amor. Ya no están enamorados con Cristo Jesús ni con la palabra. Tienen más amor del mundo que de Dios. Están más preocupados cómo van a venir arreglados a la iglesia, qué marca son los zapatos, qué marca es el traje, qué vehículo maneja, qué marca es el reloj, y solo están haciendo eso para que todo el mundo le vea la marca del reloj. Aleluya. Y se creen los prepotentes y grandes, y caminan así, y predican así. Aleluya. Y cuando llega el tiempo del virus, son los primeros que se esconden en los lugares, porque no tienen unción y el Señor nunca los llamó a ellos. Hermano, estás hablando muy fuerte. La palabra de Dios habla fuerte. Yo solo estoy diciendo lo que la palabra de Dios está diciendo. Aleluya. Fear, miedo yo, hermano, me toca luchar siempre con gigantes, semanalmente. El miedo hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. El temor, el único temor que quiero tener es el temor de Jehová, porque es el principio de la sabiduría. A mí no me importa la cantidad, lo que me importa es la calidad. Y que tú tengas aceite fresco en tu vasija, para que cuando suene esa trompeta tú te vayas con el Señor. Y que no pierdas la bendición, porque un día yo le voy a dar cuentas a Dios por lo que se predicó en este altar. Y yo quiero estar con mi conciencia limpia, y yo le voy a decir: Señor, la palabra que tú me diste, yo la di, Señor. La gente que tú me dijiste que yo orara, yo oré por ellos. Y yo no quiero tener nada en mi conciencia que me diga: no lo hiciste, no lo hiciste. Uno comete errores, yo cometo errores, cada uno de nosotros cometemos errores. Pero si uno está obedeciendo la palabra de Dios y está con el Señor y tiene una relación honesta y sincera, no puedes fracasar. No puedes. Dice: haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Quiere decir que el Señor puede remover la luz, la unción, el candelero, tu corona. Que nadie te robe tu corona que el Señor tiene para ti en el milenio. No permite que ninguna relación te robe esa corona. Ningún falso ministro, ningún falso pastor, ninguna falsa iglesia te robe esa corona. Ningún sistema religioso te robe eso. El Señor ya tenía esa corona preparada para ti el momento que tú naciste en la tierra. Y antes de eso, el Señor ya tenía en su mente infinita
que tú ibas a reinar junto con Él por 1000 años en el milenio. Y que ibas a entrar luego a la eternidad junto con Él. Aleluya. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esta era una gente religiosa que llegaba a la iglesia en ese tiempo, que creían en ciertas cosas. Tengo tiempo para entrar en profundidad con los nicolaitas, pero ellos tenían un tipo de idolatría e inmoralidad que traían a la iglesia, y no lo permitía esta iglesia. Pero el problema es de que ellos habían perdido su primer amor. Dice, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ahí está la palabra venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que venciere, quiere decir que uno tiene que vencer. Dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes, va junto con la palabra vencer, los valientes arrebatan el reino de los cielos. Quiere decir que uno tiene que esforzarse y ser valiente para entrar en su promesa. La salvación es gratis, pero lo demás te va a costar a ti. Tú tienes que seguir buscando de Dios, leer la palabra, hablar la palabra, evangelizar la palabra, invitar a personas a la iglesia, dar un buen testimonio delante de sus hermanos y hermanas, dar un buen testimonio delante de su familia, delante de la iglesia, y que no se le pierda su primer amor. Aleluya. Mire lo que el Señor le da a la iglesia. Si guardan y se cuidan, les voy a dar que coman del árbol de la vida. ¿Qué tipo de comida es esa? ¿Qué tipo de fruta es esa? Yo me pongo, es un día el Señor me vaya a contestar cómo se verá ese fruto. ¿De qué tipo de fruto? ¿Está ese fruto aquí en la tierra? No, yo no sé. Yo no sé cómo es ese fruto. ¿Qué le voy a mentir? Pero le voy a dar de comer el árbol de la vida. Quiere decir de que va a entrar a la eternidad. Imagínese de que uno pueda comer de ese árbol y se le van todas las arrugas a uno. La piel bien lisa. Eso está en el paraíso, dice la palabra de Dios. Se ríen, pero es cierto. El hombre va a estar comiendo del árbol de la vida y no va a tener que trabajar en el milenio. Qué bonito es eso. ¿Cuántos queremos entrar al milenio? ¿Cuántos queremos la promesa de la palabra en nuestra vida? No pierde su corona, no pierde su primer amor. Cristo viene pronto, está cerca. Él te ama a ti. Dile a la gente que tú conoces, Cristo ya viene. Cristo te ama. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Que ese amor que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros en este día. Lo vamos a poner de pie. La próxima semana vamos a leer un poco más de las otras iglesias y vamos a ver los espíritus, los 7 espíritus ahí que habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 3. Usted lo puede leer en su tiempo. Dígale a su vecino, no pierdas tu primer amor. No pierdas su primer amor. Algunos esposos van a quizás ver su esposa. No, esto no lo voy a perder, no es eso. Su primer amor es Cristo. Varón, hembra de Dios, tú tienes que amar a Dios más que tu esposo o tu esposa. Tú tienes que amar a Dios aún más que tus hijos. Tú tienes que amar a Dios más que tu trabajo, tu oro, tu plata, tu mascota, tu carro. ¿Cuántos han trabajado fuerte para obtener un carro bueno? Oh, como quieran ver un carro desde pequeño y un día quiero tener ese carro, y han trabajado años y finalmente lo compran, están manejando. Bien bonito ese carro. Y eso se va a quedar aquí en la tierra. Tu casa, ¿por cuánto has luchado? ¿Has hecho la cocina nueva? ¿Has comprado sofás de cuero, de renombre, de piel? ¿Has hecho el baño nuevo? Quizás tienes la casa de que es la casa de tus sueños. Eso se va a quedar en la tierra. Dios te lo da a ti porque Él te ama y porque Él es bueno, absolutamente bueno. Pero que tu primer amor esté en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso,
Te pido por cada hermano y hermana en este día, en esta tarde. Aleluya. Te pido por los corazones y las mentes, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que no perdamos nuestro primer amor, Señor. Tú eres nuestro primer amor. Gracias, Señor. Si hay personas que quieren recibir a Cristo, pueden hacer esta oración junto conmigo. Señor, me arrepiento de mis pecados contra ti y contra el cielo. Señor, te doy gracias, Padre eterno, porque has enviado a tu Hijo unigénito. Yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y exclusivo Salvador en mi corazón, reconociendo que tú moriste por mis pecados en la cruz. Yo te acepto, Señor Jesucristo. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura. Amén. Te pido por cada hermano y hermana en este día, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con nosotros. Que nosotros no perdamos nuestro primer amor. Te pido por el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo sobre aquellos hermanos y hermanas que han recibido su porción en este día. Tú te glorificaste en este día. Habían sanidades, hay manifestación, Señor, hubo manifestación. Te pido para que tú bendigas a cada hermano y hermana, Señor, que donde ellos estén, Señor, tu presencia los acompañe. Que la bendición de Jehová esté con la familia. Que no los olvidemos de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Ten los deseos de nuestro corazón, Señor. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Y que nosotros no perdamos nuestro primer amor, y que le hablemos a toda alma que tú ya vienes pronto, Sí, Señor. y que el tiempo se acabó. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso, Rey. Rey, Señor.